quiero administrar sobre ese tema de que es muy importante para el cristiano la corrección despreciada. Quiero decirles que yo cuando estaba en mi rancho fui muy rebelde con mis padres y mi madre me corregía, me decía lo que tenía que hacer y yo era una persona muy altiva, muy rebelde con mi propio padre y desprecié los buenos consejos que ellos me daban. Por eso es la corrección despreciada. Y esos consejos que ellos me daban de estar ahí en el pueblo o estudiar o ser alguien en la vida. Y yo hice un lado todo porque nada más alcancé a estudiar hasta la preparatoria terminada y quería más, ¿verdad?, la licenciatura, pero me sacaron por rebelde ahí en el tecnológico. Uno dice tecnológico, pues sí, allí estuve. Pero realmente, hermano, desprecié ese consejo de mi padre, de mi madre, y yo sufrí las consecuencias. Sufrí las consecuencias porque yo pensé que el mundo era mío, sentía la juventud en mí, y yo creía que el mundo me lo iba a acabar, y empecé a tomar malas decisiones, entré al ejército y estuve allí un contrato y lo demás, y recuerdo que me fue mal en la vida. Y después, cuando ya estaba hasta lo más profundo de abajo, me acordé de mi padre y mi madre y lo que me decían, los consejos que me daba, pero era demasiado tarde. Por eso quiero compartir con ustedes este mensaje, la corrección despreciada. Esa corrección que a veces Dios nos da a nuestras vidas a través de las escrituras y a veces nos hemos sentido agredidos por la palabra o cuando el Señor permite alguna prueba que te pase a tu vida, alguna situación que está incómoda, pero es parte del proceso divino de Dios que Él ha permitido esa escasez en tu vida o esa situación en tu vida para reflexión. Es una corrección que Dios nos está dando, pero no hay que despreciarla, sino que hay que decir, es Dios mismo tratando de corregirme mi vida, o Dios mismo tratando de que yo sea un cristiano verdadero, una cristiana verdadera. Porque, hermano, todo lo que el Señor permite, todo, como dice la Escritura, lo que te acontezca o te acontece es para tu bien o para mi bien. Duele porque es la situación difícil, es corrección de parte de Dios. Él nos quiere corregir y nos quiere moldear y Él quiere hacer grandes cosas en nuestras vidas. Eh, hace hace otra figura el alfarero en nosotros y lo hace diferente porque Él quiere tratar en nuestras vidas, pero a veces esa corrección la despreciamos, la hacemos a un lado y no queremos moldearnos a lo que Dios quiere para nuestras vidas. Solamente lo vemos como algo malo, pero no es algo malo, es algo bueno para tu vida y mi vida. No lo vemos así, lo vemos como que es algo, el Señor está en contra de nosotros. Por eso es la corrección despreciada. Corrección es del griego paideu, que es instruir a un niño o a una niña, niño del paz, griego paz, que se traduce corregir o corrija. Despreciado del griego atimos, sin honra, afrentar, hacer en poco, hacer en menos o ver como nada, eso es despreciado. Vamos a entrar en nuestro texto base y está ahí en Hebreos 12. Hebreos 12:5. Vamos a dar inicio con la palabra de nuestro Dios, Hebreos 12:5. Amén, ya lo tiene. Dice la palabra de Dios: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Vamos a dar gracias al Señor.
Vamos a orar, amén, por la palabra de nuestro Dios en esta mañana, en esta tarde. Vamos a dar gracias, Señor, te damos gracias en este día. Te pedimos, Señor, que tú bendigas en gran manera tu palabra, Señor, que no vuelva vacía, que dé fruto en nuestros corazones, Señor. Asimismo, los que tal vez puedan escuchar esta palabra, también puedan ser bendecidos y si están pasando pruebas, dificultades, es para el bien de la persona esa corrección. Te damos gracias, te lo pedimos, Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por un fuerte amén. Las pruebas, las dificultades, los sufrimientos en la vida del cristiano. Dígame usted, ¿quién no ha sufrido en esta vida? Usted tal vez sufrió cuando era pequeño, pequeña, pero ¿sabe qué? Eso ya quedó atrás y Dios le ama en esta tarde. Todo viene de parte de Dios con un propósito, una enseñanza especial, y quien los usa para educar y disciplinar a los creyentes con esas experiencias, aunque son dolorosas y tristes, pero Dios permite que eso pase en nuestras vidas porque nos ama, porque Él quiere salvarnos. Ese trato es evidencia del amor de Dios por sus propios hijos. Menosprecian la disciplina, es decir, cuando Dios habla, exhorta, disciplina, nos sentimos agredidos o como que Dios no nos ama, pero es que Dios nos anima para que volvamos a sus caminos y nos estamos desviando, queremos la comodidad. Ya no son los padres los que guían y disciplinan a los hijos, ahora los hijos guían a los padres. Esto es una profecía y tenemos que abrir los ojos. Mire, realmente las pruebas, las dificultades, los problemas, las cosas que vengan en contra de nuestras vidas, son enseñanzas para que uno pueda entender que Dios nos ama. Y dice uno, pero ¿cómo es posible que Dios nos ame si estoy pasando este problema, estoy pasando este sufrimiento? Bueno, es parte del proceso. Es parte del proceso de Dios que tiene para nuestras vidas, que Él permite las pruebas. Las pruebas, hermano, hermana, no son para que uno diga Dios es malo. Las pruebas son para reflexionar nuestras vidas, cómo estamos ante Dios, o para que uno recapacite cómo está ante Dios. Esa exhortación, esa enfermedad, esa escasez, tal vez ese problema familiar, Dios lo permite, ese sufrimiento, para que uno pueda voltear a ver a Dios y decirle, Señor, aquí estoy, quiero que tú me ayudes, quiero que tú me guíes, yo quiero ser un siervo, una sierva para hacer tu voluntad, porque a través de ese sufrimiento Dios está haciendo una obra especial en tu vida. Esa obra especial se llama el proceso que Dios permite en nosotros, ese proceso lento que es doloroso. Hermano, hermana, es para que uno crezca y para que uno esté preparado para toda buena obra. Pero no lo vemos así. Lo vemos como que el Señor tiene algo en contra de nosotros. Pero ¿por qué a mí? ¿Por qué la hermana no le pasa nada? Y a mí sí, Señor. A mí una tras de otra, ya terminé esta prueba, ahora viene la otra. Y el hermano, la hermana bien feliz, nunca pasa prueba. Hermano, tú preocúpate por ti. Tú deja al hermano, la hermana, si ella no pasa pruebas, usted preocúpese por su propia vida personal, espiritual, porque cada quien va a dar cuenta de su vida. El más santo va a dar cuenta de su vida. El que menos santo va a dar cuenta de su vida, porque nadie se va a escapar de dar cuenta ante Dios. Entonces, hermano, a través de esa disciplina, a través de ese dolor, a través de ese problema, porque el Señor nos recibió como sus hijos y el Señor está azotándonos, pero no son azotes físicos, porque un ser humano no podría soportar un azote del Señor. Se imagina que agarra el Señor un cinto, nos hace polvos. Es espiritual. Es espiritual
lo que está haciendo con nosotros, que nos recibió como sus hijos. Ahora el Señor quiere que no nos perdamos. Ahora el Señor quiere que uno viva para siempre. A través de ese proceso, a través de ese problema, el Señor quiere que recapacitemos y lo volteemos a ver a Él. Decirle, Señor, realmente te necesito. Pero mire, hermano, muchas veces el Señor viene y el Señor nos pasa por esos procesos y nos molestamos con Dios. ¿Sí me está escuchando? Nos molestamos con Dios y en vez que nos acerquemos más al Señor, nos alejamos más de Dios. Decimos, ahora que soy cristiano, ahora que le estoy echando más ganas, ¿cuántos problemas tengo? Pero Dios está tratando a nosotros, Dios está tratando en nuestro corazón, nos está disciplinando, nos está azotando. Dice, no desmayes cuando estés en ese proceso. Al contrario, soporta, porque más adelante viene una gran bendición para nuestras vidas. No lo vemos así, solamente vemos el problema cómo está ahí y decimos, Señor, pero ¿por qué? ¿Por qué a mí? Y a veces queremos hasta desmayar, queremos hasta dejar todo. Y ¿sabes qué? Más adelante Dios tiene una gran bendición para su pueblo. Denle un fuerte aplauso, Rey Elías. Acordémonos, hermano, que como el mismo Señor dijo, como soldados vamos a sufrir penalidades, vamos a padecer cosas como sus hijos, como sus hijas. O sea, no despreciar esa disciplina, no hacerle un lado. El Señor, Él permite, ahora estás en sus manos de Él, está ahí amasando esa tierra, la está limpiando y está preparando te va a hacer una figura nueva, porque esa figura que está ahí no le agrada al Señor, va a ser otra nueva. Duele, es doloroso, pero es parte de que el Señor tiene algo preparado, algo mejor para nuestras vidas. No lo vemos así, vemos solamente los azotes, vemos las correcciones, vemos nada más cómo el Señor nos está disciplinando, cómo nos está educando, y eso es todo lo que estamos mirando. Pero no desmayes, hermano, no desmayes, porque el Señor no quiere que te pierdas, el Señor quiere salvarte, quiere darte vida eterna. Den un fuerte aplauso, Rey, una vez más a Dios. Y muchas veces hemos dicho, ¿a poco Dios me llamó para sufrir? ¿Me llamó para esto? No, el Señor no te llamó para salvarte. A través de todo eso que vas a padecer, pero te va a salvar el Señor. ¿Se imagina? Qué grandioso, qué glorioso el Señor, porque te va a dar vida eterna. Desde que aceptaste a Cristo inicia la eternidad para tu vida. Depende de nosotros si queremos continuar, ¿verdad? Con eso o dejarlo. Yo creo que nadie quiere dejarlo. Todos queremos vida eterna. Vamos a seguir, amén, ahí en Apocalipsis 16. Vamos a seguir leyendo la palabra. Apocalipsis 16, 11. Dice la palabra de Dios de esta manera: y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Algo terrible, algo tremendo está en las copas de la ira. Algo tremendo, era el único Dios que los podía salvar en ese momento de los de la gran tribulación o los que estén en esa situación tan dura, tan difícil. Ellos, en vez de que clamen a Dios y pidan perdón a Dios, son tan fieles al anticristo que ellos, al contrario, blasfeman contra Dios, al único Dios verdadero que los podía librar. Por eso dice sus dolores, por sus úlceras, pero dice que ni aún así se arrepintieron. Vamos a reflexionar por un momento. Aquí está hablando de los que de la gran tribulación, los que estén en el sufrimiento, en el dolor. Ya no vemos a la iglesia ahí, porque ya no va a estar ahí. La iglesia va a estar en las bodas del Cordero en el cielo. Entonces, hermano, todo ese sufrimiento, todo ese dolor que van a padecer porque no quisieron obedecer la palabra,
y por eso ellos están en ese lugar. Y no estoy hablando de que de la fidelidad en la iglesia, sino que la fidelidad con Dios. Acuérdense que ahí estuvieron las 10 vírgenes en la iglesia, 5 insensatas y 5 que fueron obedientes. Y estaban haciendo todo las 10, nada más que 5 hacían como que obedecían y 5 sí realmente estaban obedeciendo. Es importante, hermano, entender esto, que realmente estas personas blasfemaron, o sea, contra Dios, porque va a ser algo terrible, no va a ser algo que van a estar ahí jugando, contentos en la gran tribulación, va a ser algo terrible. Las úlceras, algo tremendo, algo doloroso, algo que van a sufrir, van a padecer. Pero ni aún así, hermano, dice que se arrepintieron. Mire, quiere decir que ni aún así, con ese dolor, ellos se arrepintieron de lo malo que hicieron, de la idolatría, lo que sea. Se imagina, hermano, algo triste, algo doloroso, no arrepentirse. Por eso nosotros no tenemos por qué estar ahí. Tenemos que obedecer la palabra para irnos en el arrebatamiento. Blasfemaron contra Dios del cielo, una señal de su lealtad continua al anticristo y su rabia hacia Dios por las miserias acumuladas que han acarreado las primeras 5 copas. Dios del cielo es un título frecuentemente para Dios en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Las úlceras, los efectos persistentes de la primera copa, son la causa principal de su blasfemia. Realmente, hermano, estas copas es la gran ira de Dios en contra de aquellos que no quisieron obedecerle en la tierra. Algo doloroso, algo que no se lo deseo a nadie. Es por eso que es importante que obedezcamos la palabra de Dios. Estas copas de la ira va a ser algo tremendo, terrible, que la iglesia no tiene por qué pasar este sufrimiento, al menos que sea cizaña y no sea trigo. Pero es importante entender, hermano, que Dios, Él no quiere, aleluya, que las gentes estén en ese lugar, porque el gran sacrificio que Él hizo en la cruz fue exactamente para que la gente sea salva o para que la gente viva para siempre. Ese fue el gran sacrificio del Señor. No crea que fue en vano el sacrificio, porque usted dirá, bueno, pero ¿por qué van a pasar esta gente por ahí? Si también son creaciones de Dios, si es cierto. Pero esa creación de Dios es para su gloria y su honra, para que esa creación le ame, para que esa creación le glorifique, le obedezca aquí en la tierra. Para eso Dios ha creado a la humanidad, para que le ame a Él. Para eso Dios compró a precio de sangre a toda la humanidad. Pero solamente aquellos que le acepten, solamente aquellos que le glorifiquen, solo aquellos que le obedezcan, porque Él es autor de eterna salvación de los que le obedecen, hermano. Entonces usted y yo, amén, tenemos que esforzarnos aquí en la tierra, vivir como Dios le agrada, vivir en santidad, y es bueno congregarse, pero mucho que mejor es obedecer la palabra de Dios, es ponerla en práctica. Dios no quiere que nada más la sepamos en la cabeza, quiere que la bajemos al corazón para que de esa manera la pongamos en práctica. Denle un fuerte aplauso al Señor, aleluya. Tenemos la esperanza de vida eterna, pero tenemos que esforzarnos y no hacer las obras de las tinieblas, sino más bien reprenderlas para que de esa manera no tenga cabida en nuestras vidas. Vamos a seguir leyendo la palabra en Isaías 9:13. Vamos a seguir leyendo la palabra de Dios, Isaías 9:13. Amén, dice la palabra de Dios de esta manera. 9, Isaías 9:13, ya lo tiene. Dice la palabra de Dios de esta manera: pero el pueblo
no se convirtió al que lo castigaba, ni buscó a Jehová de los ejércitos. La soberbia y la altivez de corazón de Israel por siempre se sentía suficiente por sí misma y creía que se podía sobreponer a cualquier eventualidad. A pesar que el pueblo era castigado, no se convirtió a los castigadores que eran los sirios y los filisteos en el tiempo antiguo. En el momento preciso para buscar a Dios, al contrario, más se alejaban. Es como en estos tiempos finales, donde vemos señales al rojo vivo para que más analizáramos nuestras vidas, no de los demás, porque los demás también van a dar cuenta de sus vidas, con más esmero, congregarse, pero los cristianos se aburren en las iglesias, se estresan, no buscan a Dios. Jesús viene y Jesús viene. Hermano, los tiempos aquí de Isaías, el profeta Isaías, eran castigados por los sirios, por los filisteos, el pueblo de Israel, literalmente, hermano, porque cuando el pueblo de Israel era desobediente, era rebelde, Dios mismo los entregaba a sus enemigos, usted ya sabe la historia, los entregaba para que los oprimiera, pero ni ellos se imaginan, ni se convertían a los sirios, o sea, ni tampoco ellos, ese castigo que le hacían, no estaban dispuestos ni a obedecerles tampoco. Mientras más los castigaban, más se ponían ellos más rebeldes, ni con los filisteos en el tiempo aquel, ni también con los asirios. Y era el momento preciso para que ellos analizaran sus vidas y decir, hey, voy a volver a Dios, voy a humillarme ante Dios, para que de esa manera Dios me salve de los sirios o me salve de los filisteos. Acuérdense que los filisteos eran los que eran los enemigos número uno de Israel. Constantemente había guerras, pero ni aún así, hermano, ni aún así se convertían ni a estos hombres sirios, ni a los filisteos, ni buscaban a Dios. Imagina qué tiempos tan escasos de espiritualidad de Israel. Había tanta rebeldía, tanta soberbia, que no les importaba que los castigaran, ni se convertían a sus castigadores, ni se convertían a Dios. Imagina, hermano, eso es algo terrible. O sea, viene el castigo, viene esa disciplina, y ni aún así se convierten a Dios, ni aún así con ese castigo, esa situación, dice que ni aún así se convertían a Dios. Estaban pero como diamantes duros en sus corazones, que no querían obedecer ni a Dios, ni a los propios enemigos, ¿se imagina? Estaban algo terrible. Yo creo, hermano, que Dios nos está dando un ejemplo muy claro hoy en estos tiempos, ¿verdad? Como mucha gente es castigada, me refiero yo literalmente en el mundo, ¿verdad? Por sus patrones allá afuera, son humillados, son lastimados, los miran como nada y les gritan, y ni aún así buscan a Dios, un lugar para encontrar un refugio en sus vidas, para que Dios les dé paz, les dé contentamiento. No buscan a Dios aún en la maldad que está pasando en todo el mundo, aún cómo son tratados, tal vez por las leyes o lo que sea, pero aún así la gente no quiere buscar a Dios, no quieren humillarse ante Dios, dicen yo estoy bien aquí. Hermano, era una gran soberbia
de parte de estos hombres, de los israelitas, en los tiempos del profeta Isaías, no se convertían ni a los que los castigaban, ni mucho menos a Dios. Imagina, estaba muy terrible la soberbia, la escasez espiritual de Israel. Totalmente estaban endurecidos sus corazones como diamantes, como de piedra. Y aunque estaba el castigo que Dios permitía a ellos, que los sirios o los filisteos, de tal manera, hermano, que ellos no podían, su corazón estaba endurecido, encallecido, como el caparazón del armadillo. Bien terrible. Y nosotros, hermano, necesitamos entender esto, que necesitamos buscar a Dios. Y cuando digo buscar es humillarse ante Dios, es reconocer que somos pecadores y buscarle de corazón, porque ya estamos en tiempos finales, tiempos proféticos, tiempos donde el Señor puede aparecer en cualquier momento puede regresar el Señor por su remanente, por su pueblo, pero no hay esa convicción por buscar al Señor. Hermano, esto no es una religión, esto es algo real, algo, en la palabra de Dios es viva y eficaz, es viva y eficaz. Por eso estamos aquí experimentando la presencia divina de Dios, como en la mañana se dejó venir el Señor, o sea, la presencia divina. Estamos para estar sensitivos, hermano, a esa presencia de Dios, que cada día está el Señor moviéndose. Pero, hermano, no queremos buscar a Dios. Ya estamos en tiempos finales. El pueblo de Israel es un ejemplo muy claro. Ellos no querían nada de Dios. Como en estos tiempos, la gente no quiere nada de Dios. La gente quiere una religión nada más, donde es solamente un entretenimiento, sentirse bien, relajado, ya seguir como el mundo. Y eso no te va a llevar a nada bueno. Eso te va a llevar a la condenación eterna. Porque no es que Dios sea malo. Dios no hizo el infierno para los humanos. Lo hizo para Satanás, pero como Satanás no se quiere ir solo, quiere irse con mucha gente, entonces depende de la persona a dónde quiere irse, a la vida eterna o al infierno. Dale un fuerte aplauso al Señor en mí. Vamos a seguir leyendo la palabra de Dios ahí en Jeremías, un poquito más adelante, Jeremías 2:30 dice la palabra de Dios de esta manera. Jeremías 2:30, ¿ya está ahí? Dice: en vano he azotado a vuestros hijos, no han recibido corrección. Vuestra espada devoró a nuestros profetas como león destrozador. Oh generación, atended vosotros a la palabra de Jehová. ¿He sido yo un desierto para Israel o tierra de tinieblas? ¿Por qué ha dicho mi pueblo, somos libres, nunca más vendremos a ti? ¿Se olvida la virgen de su atavío o la desposada de sus galas? Pero mi pueblo se ha olvidado de mí por innumerables días. Imagina, hermano, el pueblo de Israel es azotado, es corregido, pero como león destrozador. O sea, los profetas, eh, profeta que iba, profeta que predicaba, profeta que no lo querían, profeta que era rechazado, porque no eran cualquier persona, hermano, eran los tiempos de los profetas mayores y menores, donde querían corregir al pueblo de Israel o querían ayudarlo para que volviera una vez más a los caminos de Dios, pero eran azotados, literalmente eran azotados. Las correcciones eran en vano, el Señor los entregaba
7 años en los tiempos de Gedeón o en los otros tiempos de otros jueces y fallaban a Dios, los entregaba con los filisteos, se los entregaba con los sirios, pero era en vano porque no entendían, porque ellos constantemente fallaban y fallaban y fallaban y los azotes pues eran en vano. Hermano, qué triste es esto, porque a veces cuando el Señor viene y nos corrige, es una corrección divina de parte de Dios, que Él quiere salvarnos, quiere darnos vida eterna, no quiere que nos perdamos por la eternidad, Él quiere darte vida eterna, mi hermano, mi hermano. Pero a veces esa corrección, esos azotes, no los recibimos como corrección, sino que los recibimos como que el Señor nos agrede, como que el Señor nos lastima nuestra vida. Entonces, esos profetas, bueno, la palabra de Dios dice que son como ese león destrozador para los profetas. O sea, esa palabra la miramos como que es algo que no es de acuerdo a lo que queremos escuchar, sino que para nosotros es como dañina. Y esos profetas, ¿verdad? Que ellos nos han ayudado, nos han advertido, así como a Israel, Dios constantemente los azotaba, pero era un fin, o era un plan, perdón, era un plan muy precioso para el fin de ellos, para que ellos regresaran a sus caminos, o para que ellos volvieran a regresar con Dios. Y no han recibido corrección, quiere decir, en lugar de ello, la espada misma de los israelitas devoró a los profetas, mataron a los mismos mensajeros que Dios había enviado para advertirles y ayudarles. Hermano, que algo muy parecido a lo que pasó con los discípulos del Señor Jesucristo. Ellos cuando ellos llegaron, cuando el Señor se fue al cielo y les dejó el legado de seguir predicando la palabra de Dios. Mire, cuando ellos llegaban a lugares, ellos eran despreciados y de acuerdo a los mártires de los apóstoles, muchos, casi la mayoría fueron que perdieron la vida por el Evangelio. El único que quedó de muy ancianito fue el apóstol amado, Juan el Amado. Pero los demás, Pedro crucificado al revés, los demás también fueron algunos crucificados. Pero ¿por qué, hermano? Por el mismo evangelio de Dios. O sea, mire, hermano, cuando las personas escuchaban el mensaje de poder que Jesucristo había derramado en la cruz, la sangre preciosa para salvarlos a ellos, ellos tenían la mentalidad de los ritos o de la ley de Moisés, que eran 612, 13 mandamientos, y ellos no podían entender que solamente aceptando a Cristo y se salvaban. Y lo que hacían eran, ellos mismos le hacían daño estos hombres o a los discípulos del Señor, como antiguamente así lo hacían. Venía el Señor, mandaba Isaías, mandaba Jeremías. Ellos, en vez de decir, es que Dios me ama porque me está corrigiendo, algunos fueron aserrados por la palabra de Dios, porque ellos no les gustaba la corrección. Es como el niño que hace travesura y la madre le dice, mira, te voy a pegar porque hiciste esto malo. Pues lógicamente que no le gusta al niño. El niño quiere hacer travesuras y que la mamá le vaya a comprar unos chocolates. O sea, porque es la naturaleza caída, ¿no? Pero aquí podemos mirar que ellos mismos mataban literalmente a los profetas y los profetas no querían hacer nada malo en ellos, sino que al contrario les querían ayudar. Es como el padre que te corrige, te dice consejos, porque él quiere lo mejor para ti. Pero no es porque no te quiera, es porque te ama, porque te quiere, por eso te corrige, ¿verdad? Por eso te da consejos.
porque es un Padre amoroso. Entonces, hermano, realmente eran azotados, todo eso, pero ellos no recibían esa corrección. Al contrario, a los profetas les hacían daño literalmente y no permitían esa corrección. Y así mismo, hermano, con estos tiempos, usted quiere hablarle a una persona de Cristo, ellos llevan su vida eh, del mundo o como vive el mundo, y de repente usted le habla de Cristo, mira, Jesucristo te ama, Jesucristo tiene un plan para ti, Jesucristo quiere que dejes esa vida de pecado, de maldad, que dejes todas esas cosas malas que estás haciendo y arrepiéntete. Y la gente no se incomoda con eso. ¿Por qué se mete en mi vida? Es mi vida. Entonces, hermano, ¿por qué? Porque aborrecen la palabra de Dios. Y yo creo que estamos en esos mismos tiempos que, como en los tiempos de Jeremías, realmente dice que era en vano todo eso, lo que le estaba sucediendo. Era en vano esos azotes, porque para ellos, no como quieran, no entendían, no querían hacer la voluntad de Dios. Denle un fuerte aplauso al Señor. Vamos a seguir leyendo la palabra de Dios ahí en Jeremías. Jeremías 5, un poquito más adelante, 5:3. ¿Ya está ahí? Dice, oh Jehová, no miran tus ojos a la verdad, los azotaste y no les dolió, los consumiste y no quisieron recibir corrección, endurecieron sus rostros más que la piedra, no quisieron convertirse. Hermano, eso es lo más doloroso, ¿no? Ante Dios, que no se quisieron convertir. Los azotaste y no les dolió. La disciplina de Dios no los ha llevado al arrepentimiento, sino endurecerse en su propia manera de pecar. Ponerse a pensar por un momento, Jeremías descubrió lo mismo que descubrió Abraham cuando rogó por Sodoma. ¿Se acuerda? En Génesis 18 del 23 al 32, eso lo lee usted en casa. Génesis 18, 23 al 32. En Jerusalén no hay una sola persona justa, fiel o que guarde el pacto que Dios pueda tomar como excusa para perdonar a la ciudad. Póngase a pensar por un momento. eh, Aquí el profeta dice que a principio del primer verso, me parece que está hablando que en Jerusalén no había ningún hombre que dijera, yo voy a hacer la voluntad de Dios o yo voy a tratar de hacer la voluntad de Dios. Dice que no había ningún hombre. Dice el Señor, si había un hombre que se pusiera en el vallado, se pusiera en la brecha, se pusiera en el camino angosto, dice que Él iba a perdonar a toda Jerusalén, pero ninguno encontró ahí, nadie estaba dispuesto a obedecer los preceptos de Dios, nadie estaba dispuesto a cumplir con los mandamientos, porque es algo que lo estamos viendo en estos tiempos. No es fácil cumplir los mandamientos, se requiere que nos esforcemos. Así como pasó en los tiempos de Abraham cuando rogó por Sodoma, Señor, si hay 50, ¿los perdonas? Sí, si hay 50, perdonas a Sodoma y Gomorra. Y vio que no había 50. Señor, si hay 45, sí, si hay 45, los perdono a todos. Señor, si hay 40, sí, los perdono. Señor, si hay 30 y tantos, sí. Si hay 20, Señor, sí, si hay no, pues ya no había ninguno. Entonces, porque no había nadie que quisiera hacer la voluntad de Dios. Como dice el profeta, sus corazones estaban endurecidos más que la piedra. Y lo que más quería el Señor en ellos era convertirlos a Él o a su palabra.
dice que no se quisieron convertir. Por eso el mismo Señor dice, no te conviertas a ellos, sino que se conviertan a ti. O sea, no te conviertas a la subida de ellos, sino que ellos se conviertan a Dios, como tú vives, o en tu obediencia a Dios. Entonces, hermano, mire, podemos mirar esto que eran azotados, eran disciplinados y que decían, no, ni me dolió. Como de pequeños no fingíamos que no nos dolía. Nos daban unas chicotizas nuestros padres, ni me dolió, pero nos íbamos corriendo de atrás a gritar, ¿verdad? Pero así decían, no me dolió, pero sí les dolía, pero no querían convertirse a Dios, o no querían dejar la idolatría, su orgullo, su vanidad, todas esas cosas que el mundo ofrece, no lo querían dejar, estaban duros. Hermano, Dios quiere que tengamos un corazón de carne en esta hora. Y nos vamos a esforzar por cuidar ese corazón de carne que tengamos, que la palabra de Dios pueda entrar al corazón y poderla digerir, poderla discernir. Un corazón cuando es de piedra, duro como el diamante, puede venir el mismo Señor Jesucristo a predicar aquí y no lo agarró para nada. Denle un fuerte aplauso al Señor, aleluya, déselo fuerte. Dios, hermano, anda buscando esos hombres como una aguja en el pajar. Dios quiere perdonar a su pueblo, quiere perdonar a sus hijos, sus hijas, pero Dios anda buscando un hombre, una mujer que quiera ponerse en la brecha, que sí reciba la corrección, que sí diga, esto es para mí. No diga, estos son indirectas, no, es que la palabra no es indirecta. La palabra de Dios es para ti o no es para ti, porque porque es palabra viva y eficaz. O sea, no son indirectas. Los pastores no predican indirectas, es directo. O sea, el corazón o es para ti o no es para ti. O sea, porque si fueran pedradas, realmente yo aquí tuviera aquí 2 cubetas llenas de piedras y aquí te estuviera tirando. Esas sí son pedradas. Pero la palabra de Dios es viva y eficaz, dice, que penetra hasta las coyunturas, hasta los tuétanos, diciendo los pensamientos. Quiere decir que es viva y eficaz. Es para avivarnos, para animarnos, para exhortarnos, corregirnos, para toda buena obra. Entonces está perfecto la palabra de Dios. Pero esas personas que hacían, no se arrepentían, no dejaban la maldad. Al contrario, más se les endurecía su corazón. Vamos a leer Amós 4:9. Amós 4:9. Amén, ya está ahí, está más adelante de Daniel por ahí. Dice así la palabra de Dios. Amós 4:9 dice, os herí con viento solano y con oruga. La langosta devoró vuestros muchos huertos y vuestras viñas y vuestros higuerales y vuestros olivares. Pero nunca os volvisteis a mí, dice Jehová. Mire, hermano, algo que podemos mirar aquí. Dios, ¿cómo le permitía a ellos todas esas cosas que le venían, la oruga, el saltón, todas esas plagas, para que se acabaran su producto? O el fruto literalmente se lo acababan. Pero no es porque Dios era malo, sino que Dios andaba buscando para que ellos clamaran a Dios o buscaran a Dios en esa escasez o donde ya no había nada de producto, o para la familia, para que ellos se hincaran, se humillaran, se arrodillaran, dijeran, Señor, ayúdame. Mi hermano, muchas veces permite el Señor todo eso que venga a nuestras vidas para que uno se vuelva a Dios, o para que uno reconozca al Todopoderoso como nuestro Dios. ¿Sí me está escuchando? Él mismo dice, os herí con viento solano.
el viento que se lleva la cosecha, la oruga devora todo, la langosta devora todo el fruto, todo se acaba. Pero ¿para qué el Señor hace eso si es amor? Bueno, para que el ser humano voltee a ver al Dios vivo, al Dios que le da vida, al Dios que puede suplir sus necesidades, al Dios que sabe todo de nosotros. Por eso Él permite las cosas para que uno lo voltee a ver a Dios y diga, Señor, sin ti no soy nada. No es por el conocimiento, no es por la sabiduría, es por la misericordia de Dios que tiene sobre su pueblo. No es que trabajo porque soy muy inteligente, no, trabaja porque Dios es bueno contigo y Dios te ha permitido dar un buen empleo para su gloria, para que tú glorifiques a Dios, para que lo honres con tus finanzas también. No, pero eso no, por ahí no se vaya metiendo, ¿eh? La bendición que me llegue, pero eso de dar, yo no estoy de acuerdo. Es bajo la ley. Y ese somos hasta eruditos. Y bajo la ley ni existía la ley y ya Abraham recibió los diezmos de Melquisedec, ¿se acuerdan? Ni existía la ley. Entonces, hermano, que Dios nos ayude a entender esto. Dios permite, hermano, todo que venga a veces en contra de nuestras vidas, pero para que uno lo voltee a ver a Dios y diga, Señor, gracias, ayúdame, Señor, aquí estoy. Quiero regresar contigo, Señor. Quiero enamorarme una vez más de ti, Señor. Quiero estar en el primer amor. Quiero sentir esa pasión por ti, esa convicción por ti, Señor. Aquí estoy. Si tú has permitido eso, Padre, me humillo y ayúdame y levántame de esta situación y Dios va a hacer un gran milagro. Denle un fuerte aplauso al Señor, aleluya. Aunque Dios había enviado varias calamidades naturales y sociales, el pueblo no se volvió a Él. A veces Dios permite escasez o nos cierra algunas bendiciones para ver si así le buscamos de corazón y si como que lo intentamos, pero cuando empezamos a ser bendecidos otra vez, nos olvidamos de Dios. Una vez me comentó una persona, dice, no, es que se cerraron las puertas de todos mis trabajos, todo se ha acabado para mí. Ok, le digo, gloria a Dios, hermano, has entendido, pero empezó otra vez a ser bendecido, se olvidó de Dios. Es que Dios no es así, hermano. Dios no es para darle clic y órale, no. Dios quiere que entendamos que Él tiene sus reglas precisas para ser bendecido. Dice, primeramente busca el reino de Dios y su justicia y lo demás te lo va a dar por añadiduras. Pero a veces no entendemos que el Señor nos bendice, pero no es para que uno se vaya de la iglesia, es para que uno permanezca y sea bendición para otros, ¿verdad? Pero eso como que no está de acuerdo uno. Entonces, hermano, yo creo que estas personas nunca entendieron el plan de Dios. El plan de Dios era que ellos estuvieran bien bendecidos, que ellos estuvieran sus huertos, sus viñas prósperas, su ganado, su masa, su aceite, pingüe o bien bendecido, o sea que estuvieran en una manera impactante, una manera que pudieran mirar que Dios estaba con ellos, pero ellos se olvidaron de Dios. Por eso Dios sacude el árbol cuando uno se olvida de Él para que lo voltee uno a ver. Porque si no se va desviando como el cocolo, como la culebrina que le dicen también, la vas dejando y se fue. Cuando tú le jalas, pero ya es el puro hilo, es el hilo. Bueno, porque lo soltaste. Así es Dios. Él permite cosas, pero para que uno voltee a verlo a Él. Denle un fuerte aplauso una vez más al Señor. Aleluya. Amén. Ya por último vamos a leer Sofonías capítulo 3, 7, ya lo tiene. Amén, dice la palabra de Dios. Dije,
ciertamente me temerá, recibirá corrección y no será destruida su morada, según todo aquello por lo cual la castigué. Mas ellos se apresuraron a corromper todos sus hechos. Las desolaciones traídas por el Señor a las naciones aldeñadas servían como advertencia para Judá y tenían el propósito de hacer que su pueblo se volviera a él. En lugar de esto, el pueblo se dejó seducir por los frutos de la corrupción y se levantaba temprano para seguir de forma deliberada y extraviada la senda de la maldad, la senda del pecado. El Señor decía, ciertamente van a temer con esta corrección, ciertamente van a regresar a mí o van a regresar a mis caminos. Y el Señor venía, los exhortaba, los corregía, pero como dice aquí en Sofonías, o el profeta está diciendo, mira, en vez que ellos se acercaran a Dios, ellos más se alejaban a Dios, más desobedecían, porque la corrección es para que el hombre reflexione y diga, es cierto, Dios me está corrigiendo, Dios me está disciplinando para que yo regrese a su redil o para que yo vuelva a sus caminos. Y entonces entiende el hombre que hay un propósito para su vida. El propósito es de que le sirva a su manera, no a la manera de Dios. ¿Cómo quiere Dios? Bueno, el Señor tiene sus mandamientos. ¿Cómo le tiene que servir el ser humano? Que le sirva a su manera y es otra cosa. Pero Dios dejó en su palabra cómo le debe servir el Hijo de Dios, la hija de Dios. Hay manual, ahí está la escritura. Las desolaciones, los problemas, la corrección, todo eso venía para que ellos entendieran que Dios tenía un plan para sus vidas, pero no era así. Al contrario, se alejaban de Dios. Es como el hijo cuando es disciplinado, más rebelde se hace a veces, o más se aleja del padre o la madre, ya no le tiene confianza porque es corregido, mejor se va con sus cuates, sus amigos, con los greñas o lo que sea, y mejor allá ellos sí les dan buenos consejos sabios. Es que ahí los cuates le dicen que hay que hacer lo que queramos, no hay que obedecer a los padres, hay que ser rebeldes. Ya, pero la corrección es para que uno sea mejor, para que uno pueda ser un hombre de bien, una mujer de bien. El pueblo de Israel no entendía corrección tras corrección, tras corrección, tras corrección, pero ellos lo miraban como que era algo que era en contra de ellos, más se alejaban de Dios. Usted no se aleje de Dios, usted busque más la presencia del Señor, porque el Señor en cualquier momento va a venir por su iglesia, por su remanente, por los que estén viviendo en santidad, y se los va a llevar con él. Un fuerte aplauso al Señor. Vamos a inclinar nuestro rostro, amén, con respeto, amén, a la palabra de nuestro Dios. Yo creo que el Señor ha sido claro, ¿verdad? Necesitamos entender que esta corrección que Dios nos está dando, que sepamos valorar